Quiero saludarlos en este día, que puedan disfrutar de esta reunión y gozarse en la presencia de nuestro Padre. En esta semana alguna vez se preguntaron, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Yo creo que sí, o muchos nos preguntamos cuando nos cruzamos en la calle. Y nos contestamos, bien, pero ¿qué sabe lo que va a pasar dentro de un tiempo? O otros te contestan, me preocupa el futuro, que puede llegar a pasar. Pero ¿saben qué? Leí una vez que decía que en la Biblia podemos encontrar 366 o 65 no temas. No especialmente no temas, pero sí no te preocupes, no tengas ansiedad, no estés preocupado por lo que va a pasar en el futuro. Todo encierra a no temer. ¿Qué más nos podemos preocupar si sabemos que nuestro Dios nos regaló un no temas para cada día del año? ¿No les parece que muchas veces estamos preocupados por tantas cosas que no disfrutamos el hoy? Pregúntense a ustedes mismos, ¿hoy agradecí porque estoy vivo, porque estoy sano? Creo que este es un buen momento para reflexionar. Y de todos los temas de la Biblia, yo tengo uno que es mi favorito, que se encuentra en Deuteronomio 31:8, y dice, no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Ahora en este momento quiero invitarles que se pongan de pie, allí donde se encuentren, en su hogar, donde estén. Les invito a que se pongan de pie y me acompañen en esta oración para encomendar esta reunión. Padre, venimos delante de tu presencia para agradecerte en primer lugar, Señor, porque nos permitiste poder estar reunidos, Señor, para invocar tu nombre. Gracias, Señor, porque tu presencia nos acompaña todos los días. Te agradezco, Padre, porque nos permites reunirnos, Señor, para alabarte y glorificar tu nombre. Te rogamos que te quedes con nosotros y nos acompañes durante toda la reunión y que tu presencia inunde nuestras vidas allí donde estemos. Amén. Y de tantas veces que dice no temas, ¿qué quiere decir? Que el Señor es fiel, que está siempre con nosotros. Así que vamos a alabarle, vamos a adorarle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, así como adoramos a nuestro Dios que es real. Eres fiel y tu misericordia eterna.
sabemos que el único que puede cambiar nuestro pensamiento, nuestras preocupaciones y transformarnos nuestras vidas es cuando vamos a nuestro Dios. Es el único lugar. Así que vayamos en este momento y descansemos en su presencia, gocémonos en Él. Él es lo único que nos puede ayudar. Hace Dios en nuestras vidas, ¿no es cierto? En realidad las hizo, las hace y las va a seguir haciendo, porque aún no somos perfectos. Y aún así, con todas las transformaciones que el Señor hace en nuestras vidas, cambiando nuestro carácter, nuestras actitudes, aún así muchas veces creemos que no merecemos su amor, que no nos merecemos ir adelante de su presencia cuando estamos preocupados. Decir, ay, ¿para qué le voy a molestar a Dios con otro problema mío? No, el Señor nos espera, nos está esperando, porque Él es el único lugar donde nosotros podemos descansar realmente. ¿Y saben qué? Así como ya les dije, nos creemos muy poca cosa. Hay un versículo en Efesios 2:10 que dice: pues somos la obra maestra de Cristo Jesús, de nuestro Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. O sea, que no importa tu pasado, no importa cómo vos fuiste, el Señor aún así te espera. Él espera que vos te acurruques ahí bajo sus brazos. Soy yo.
lugar donde te encuentres, en tu hogar, que puedas pensar, hablar con el Señor, que puedas traer todo eso que te preocupa a sus pies. Cierra tus ojos y en silencio, si estás solo, fuerte, para que el Señor pueda oír todo eso que te preocupa, todo lo que te tiene mal. Pedile que Él renueve tu fe, que te haga nueva en Cristo, nuevo en Cristo, que puedas sentir que hay esperanza, que a pesar de que todo el mundo diga lo contrario, nosotros que somos sus hijos, tenemos esperanza en nuestro gran Dios. Así que allí donde estás, ora a nuestro Padre, ora. Gracias, Padre, porque podemos venir y dejar todo eso, Señor, que aún no podemos llevarlo solo, Señor. Te ruego, Padre, que tú nos estés bendiciendo, preparando nuestros corazones para que esta palabra que el pastor va a traer pueda ser una semilla que caiga en tierra fértil. Padre, bendice cada vida que está, Señor, reunida en este momento. Señor, te agradecemos, Señor, por
por todo lo hermoso que vos haces por nosotros. Amén. Amén. Y decía este coro que necesitamos ser renovados en el Señor y esto tiene que ver con el mensaje de hoy, con renovar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. El título es Abrazados a Dios y queremos abrazarnos por la fe a nuestro Señor a pesar de la situación, a pesar de lo que está pasando, poder mantener firme nuestra confianza en el Señor. A eso va dirigido esta palabra, a poder fundamentarnos en Él, en la palabra de Dios, tomar el ejemplo, y quiero invitarte a poder abrir la Biblia en el libro de Habacuc. Este es uno de los profetas menores y tiene un mensaje muy actual. Parece que uno está leyendo, mirando la televisión cuando lee este profeta y tiene una relación muy particular Habacuc con Dios, a diferencia de los otros profetas que hablaban trayendo palabra al pueblo. Habacuc comienza y desarrolla el libro, que son 3 capítulos, teniendo un diálogo con Dios, hablando con Dios, expresando su corazón hacia Dios, y dice los primeros 4 versículos: profecía que vino del profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea la molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Cosas que vemos hoy diariamente con solo mirar en las noticias: violencia, destrucción, juicios en donde se condena al justo, ¿no? Y el malvado oprime al pobre muchas veces. Y dice: ¿hasta cuándo, Señor? Lo que hace el profeta acá no es solamente reprender o empezarle a hablar al pueblo de Israel por los pecados que veía, por la violencia, por la destrucción, por el soborno en la justicia. No empieza a hablar directamente, sino que comienza a hablar con Dios, no al pueblo, sino a Dios. Y creo que esta es la primera gran lección en medio de las situaciones difíciles, aprender del profeta Habacuc esta lección. Y si este profeta, en medio de este pacto del Antiguo Testamento, en medio de este tiempo en donde no tenían el conocimiento que hoy tenemos de Dios, en donde tenían a Dios a través de la revelación de Moisés, pero era una revelación parcial. Todavía no había venido Jesucristo, todavía el Espíritu Santo no estaba sobre la iglesia, y sin embargo Él abrió su corazón y se arrodillaba y le presentaba su causa a Dios y le reclamaba también a Dios con cierta osadía, ¿no? Señor, ¿hasta cuándo voy a seguir orando? Y parece que el país sigue igual. Clamo y no veo ni un cambio. Nos juntamos como los justos a orar, a elevar clamor a ti y nada sucede. ¿Por qué, Señor, dejas que esto acontezca? Realmente creo que podemos hacer nuestras las palabras del profeta, y cuanto más nosotros que tenemos el Espíritu Santo, tenemos que aprender a hablar con Dios, dejando de lado la formalidad, dejando la vana palabrería y hablando con nuestro Padre, así como lo hizo Habacuc, con un corazón abierto. Y si a veces tenemos que reclamarle a Dios cosas que a nuestro ver no entendemos, yo te quiero animar a que puedas hacerlo, porque es parte de esta relación, guardando la reverencia a Dios, pero también abriéndole nuestro corazón y expresando cómo nos sentimos delante de Dios. Así lo hacía el salmista, así lo hacía David y así lo hizo Habacuc. Expresó: Señor, pero yo no veo ni un cambio. Él había experimentado que en tiempos anteriores,
en el rey Josías, cuando gobernaba Josías, había un avivamiento, pero ahora estaba Joacim reinando en Israel y el pueblo había decaído moralmente tremendamente. El pueblo estaba muy mal y la corrupción se había metido en todas las esferas, no solamente gubernamentales, sino también dentro del sacerdocio, y todo estaba corrompido. Entonces él clama, ¿no?, para que el Señor actúe en medio de todo esto, y le reclama, en cierta medida, parece ser que el profeta dice: Dios, no estás actuando. Y saben que cuando leía esta palabra me recordaba de las marchas, de la defensa que como iglesia hacemos de la vida, de la familia. Me recordaba de tantas veces que oramos por la justicia, por la verdad, por un montón de cosas, y quería preguntarte, a vos que estás ahí del otro lado, que estás escuchando esta palabra, que podamos ser sinceros y decir si muchas veces no nos pasó como el profeta, y decir: ¿será que conviene seguir orando? ¿Tiene sentido seguir clamando? Vamos a juntarnos a orar por las autoridades, vamos a juntarnos a orar para que la iglesia sea avivada, vamos a juntarnos a orar por tal causa. ¿Tiene sentido hacerlo? ¿Vemos algún cambio? Creo que muchas veces podemos tener este sentir que tuvo el profeta Habacuc. Por eso quiero meditar en este capítulo, en estas palabras que él tiene en este libro, y te invito a que puedas leerlo en tu casa. Son solo 3 capítulos, pero tiene una enseñanza muy rica, porque el Señor le responde a partir del versículo 5 en el primer capítulo. Dice: los caldeos van a castigar al pueblo de Dios. Dice el versículo 6: porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y apresurada, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Dios no es que no estaba trabajando, Dios no es que no estaba obrando, sino que Dios no estaba obrando en Israel, Dios no estaba obrando en el pueblo de él, sino que estaba levantando una nación vecina para que venga como vara de juicio a poseer, a dominar esta tierra, a ponerlos bajo tributo, a ponerlos bajo presión. Obviamente esta no era la respuesta que Habacuc ni nadie de los justos y de los piadosos estaba esperando. Todos estaban esperando que el Señor pueda estar tocando a las autoridades, que se vuelvan a Dios y que el país se llene de la presencia del Señor. Sin embargo, Dios, en vez de responderle de esa manera, levanta otra nación para venir a oprimir. Y me quedaba también impactado por esta palabra, y quiero hacer aquí una pregunta: ¿será que hoy Dios continúa usando una nación para corregir a otra? ¿Dios hoy sigue haciendo lo mismo? ¿Sigue usando una nación quizás poderosa para corregir a otra nación? ¿Lo sigue haciendo? Sucede hoy que cuando oramos por avivamiento, Dios, en vez de sanar nuestra nación, envía circunstancias adversas, externas, desde afuera, para volvernos a Él, para sacudir la iglesia. ¿No será que Dios sigue siendo el mismo y sigue operando de la misma manera? Cuando leía este pasaje venía a mi mente, ¿no?, lo que está pasando hoy con esta pandemia. Muchas veces clamamos por avivamiento, por la conversión, por la vuelta a Dios, y esperamos en nuestra forma de pensar cómo Dios tiene que responder. Esperamos que Dios actúe de una u otra manera, pero Dios actúa en forma muy diferente. Y acá también quiero avanzar en el relato, porque dice que el profeta se queda asombrado, ¿no?, de esta palabra de parte de Dios, de esta respuesta de Dios a este clamor por avivamiento, y dice de la reacción de Habacuc:
Muy limpio, dice Habacuc, le dice a Dios, muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Acá el profeta empieza a cuestionar a Dios y le dice, Señor, si tú eres justo y vos no podés ver la maldad, ¿cómo puede el malo castigar al justo? ¿Cómo puede aquella nación tan cruel como era Babilonia, como eran los caldeos, venir a ponerle sitio a Israel, venir a corregir a tu pueblo, una nación que no te conoce? ¿Cómo permitís que el mal gobierne sobre el bien? Entonces, muchas veces estas cosas no las entendemos, porque Dios permite las cosas malas para corregir lo bueno, pero lo hace en su sabiduría, en su bondad, ¿no? En su capacidad de ser Dios que está sentado allí en el trono. Y cuando el profeta le plantea esto a Dios, de la manera en que él hacía que la gente se vuelva a él, no a través de un avivamiento nacional, sino a través de una presión externa que quería limitar a la iglesia, que quería meterla bajo presión, entonces Dios le responde de esta manera. En el capítulo 2 dice, Jehová le responde a Habacuc y dice, por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los pueblos te despojarán a ti. Habla de que esta nación Babilonia, que se había levantado y empezó a conquistar un pueblo, otro pueblo, nación tras nación, hasta convertirse en imperio. Y Dios permitió que Babilonia también conquistara al pueblo de Dios. Pero dice, como has despojado a muchas naciones, así va a llegar la hora, así va a llegar el tiempo en donde esas naciones te van a despojar a ti. Lo que Dios le estaba diciendo aquí al profeta era que Él estaba permitiendo que el mal avance, pero que Él no iba a dejar el mal sin castigo. Dios no iba a dejar el mal así, que siga su propio rumbo. Y yo creo que eso también es una esperanza para nosotros. Saber que aunque muchas veces el mal y la tribulación avanza, Dios está en control y sabe darle la paga a su tiempo a cada uno. Y este libro, como le decía, es un libro de fe. El nombre de Habacuc significa abrazo y tiene que ver con abrazarnos a Dios en la fe, con abrazarnos al Señor. Y en el versículo 4 del capítulo 2 hay una palabra que menciona el profeta que después es utilizada en el Nuevo Testamento en muchas oportunidades. Y dice la palabra de Dios: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Aquel que hace el mal y se enorgullece en su maldad va a recibir como castigo la muerte, pero el justo por la fe va a vivir. ¿Sabes que puede que una persona hoy o una nación esté apartada de Dios, se burle de Dios, no considere a Dios, menosprecie a Dios e incluso oprima al pueblo de Dios, se jacte de muchas cosas? Pero el fin de esa persona y el fin de esa nación es la muerte. El fin es la muerte, porque está dándole la espalda a Dios. Pero dice, el justo por la fe vivirá. El justo, a pesar de la tribulación, a pesar de la opresión, como tiene su confianza en el Señor, va a prevalecer, va a seguir adelante. Yo quiero mencionarte algunos de los imperios que se levantaron en la historia en contra del pueblo de Israel. Asiria
era un imperio poderoso, pero muy cruel. Y se levantó y conquistó a Israel, y lo sometió, y lo sujetó, y lo llevó cautivo, y mató e hirió a muchos de los hijos de Dios. Sin embargo, llegó un tiempo en donde Asiria caducó, en donde Asiria se terminó, y ese imperio dejó de existir, pero el pueblo de Dios regresó a Jerusalén y renovó su pacto con el Señor. Hubo otro tiempo en donde se levantó un imperio, en la antigüedad era el imperio Meda, y este imperio hizo lo mismo, empezó a dominar, a conquistar, y nación por nación Israel también fue conquistado. Pero llegó un tiempo en donde los persas conquistaron a los medos y el imperio medo cayó, pero Israel siguió viviendo por la fe. Después el imperio persa, después también el imperio griego con Alejandro Magno, en donde hoy tenemos vestigios de esas conquistas. El Nuevo Testamento está escrito en griego porque el pueblo de Dios estuvo sujeto a esta conquista, a este imperio griego que dominó toda Palestina y una gran región, ¿no? Después este imperio cae, pero el pueblo de Dios vive por la fe. Dios mantiene viva a su iglesia, a su pueblo. Se levanta el imperio romano, que es el imperio en donde aparece nuestro Señor Jesucristo. También oprime, cobra tributo, le deja tener cultos, pero le pone limitaciones. Y el imperio romano también cayó. Y el pueblo de Dios siguió. ¿Por qué? Porque Dios permite que se levanten reyes, que se caigan reyes, al levantamiento de uno y el decaimiento de otro. Dios controla las naciones, Dios controla los gobiernos, Dios controla a las personas, Dios controla a los ciudadanos. Sabe hasta dónde uno puede crecer y extenderse en su soberbia, pero también en su justicia. Sabe que a cada uno le va a pedir cuentas de su acción. Por eso, aquel que es fiel, aquel que no le da la espalda a Dios, en su fe vivirá. En su fe va a haber aflicción. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es nuestra esperanza. Ese es el mensaje que nos deja Habacuc, que aquellos que ponen la fuerza en la ciencia, aquellos que ponen su esperanza en el dinero, en el trabajo, en la prosperidad, en lo que fuere, van a perecer. Pero aquellos que ponen su confianza en el Señor van a prevalecer. Y termina este libro de Habacuc con una palabra en donde el profeta, luego de este trato de ida y vuelta con Dios, de este diálogo con Dios, en donde Dios le habla y le muestra de qué manera él responde a la oración de avivamiento. Entonces, cuando él, convencido ya de que Dios sabe lo que hace y sin ya objeciones al plan de Dios, dice, Señor, yo me voy a aferrar a ti. El justo por la fe vivirá. Y termina este libro de Habacuc en el capítulo 3, versículos 17 al 19. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y en mis alturas me hace andar. Aunque la situación sea difícil, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa fue la declaración final del profeta, después de todo este diálogo, de este trato con Dios, en donde pudo comprender sus planes. Y es la declaración que te animo a que podamos hacer en este tiempo, a abrazarnos a Dios, a extender nuestros lazos en fe hacia Dios, sabiendo que Él sigue estando en control. Él está sentado en el trono
y conoce cada una de nuestras vidas, nuestras necesidades. Necesitamos renovarnos en Él, rejuvenecer nuestra confianza en Él para vivir así por la fe, como dice esta palabra. Hacemos una oración. Papá, te damos gracias porque podemos venir delante de ti y conocer a través de tu palabra el corazón del hombre, que a pesar de tantos años permanece igual, que vemos la injusticia, que vemos el soborno, que vemos la corrupción en la época de Habacuc, así como la vemos hoy, que vemos la violencia en la época de Habacuc, así como la vemos hoy, que vemos la inmoralidad en la época de Habacuc, así como la vemos hoy. Señor, tu palabra nos hace ver cómo es el corazón. Dice la Escritura, por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. Gracias, Señor, porque tú nos revelas en tu palabra nuestra naturaleza, nuestro pecado, nos haces ver. Pero gracias porque a través de Cristo tú nos das perdón, tú nos das salvación, tú nos ayudas a ser hallados justos delante de ti. Y gracias por darnos a tu Espíritu Santo, para que en medio de la tribulación podamos clamar, podamos buscar, podamos acudir a ti. Te pido que renueves nuestra fuerza, que renueves nuestra confianza en ti, que nos ayudes a volcarnos a ti de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, a pesar de las circunstancias. Y Señor, saber que tú respondes a nuestras oraciones, saber que ni una oración es en vano, que aunque muchas veces no veamos la respuesta como nosotros esperamos, tú respondes, tú actúas, tú te mueves. Y Señor, tú tienes todo bajo control. Por eso a ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque sigues siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, porque no hay presidente que no se sujete a tu poder, a tu dominio y a tu voluntad, porque estás ejecutando tu plan a través del paso del tiempo en la historia, Señor, y lo vas a llevar al cumplimiento. Ayúdanos en medio de este tiempo a ser renovados en nuestra fe, y aunque la higuera no florezca, Señor, aunque no veamos fruto, que podamos confiar en el Dios de nuestra salvación. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. Señor, llénanos, rejuvenece nuestra fe, renueva nuestra fe y nuestra confianza en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y ahora te invito a escuchar una canción que nos habla justamente de esta letra, aunque la higuera no florezca. Que Dios te bendiga. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos,
bendecimos a ti, te bendecimos por tu gran amor. Te bendecimos, Jesús, te bendecimos a ti, te bendecimos por tu gran amor. Te bendecimos, Jesús, te bendecimos a ti, te bendecimos por tu gran amor. Aleluya, recobremos fuerzas en esta mañana. El Señor está para bendecirte.